1 Corintios 12, capítulo 12, versículo 12 hasta el 31, una porción un poco larga. Vamos a leer, por favor. Y justamente como vamos a tener de acá a unas 3 semanas la aceptación de nuevos miembros de la Asociación Iglesia Bíblica Gracia y Verdad, vamos a ver los temas relacionados a la membresía, aunque ya tenemos enseñanzas grabadas que se les está enviando a los hermanos para que ellos lo puedan revisar, ¿sí? Pero aún así, algunas cosas que necesitamos seguir observando y recordando, ¿sí? 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 31, dice lo siguiente, el apóstol Pablo: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, ¿no? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, nos dice el apóstol Pablo. Bueno, la porción de este texto que habla de profetas, apóstoles, ya lo hemos explicado anteriormente. Nosotros como iglesia tenemos el fundamento apostólico. Esta es una iglesia apostólica. No porque creemos la locura de que actualmente hay nuevos apóstoles. Usted sabe, jamás se nos ha ocurrido aquí en la iglesia, de manera particular en mi caso, decir que soy un apóstol, pensando que soy el apóstol Jarvis, ¿no? Eso sería una locura, ir en contra de las escrituras. Claro que la iglesia, claro que nuestro Dios instituyó en primer lugar, dice apóstoles. Claro, ahí están los 12 y uno especial, el apóstol Pablo, el tercer apóstol especial, ¿no? Y él mismo dijo, yo soy el último de los apóstoles. El último, ni siquiera soy digno de ser llamado como tal, pero soy el último, como un abortivo, el último de los apóstoles, dice él. Creemos en la iglesia que los apóstoles pusieron el fundamento sobre el cual se construye la iglesia. Por lo tanto, con lo que se enseña a la iglesia es la doctrina apostólica. El fundamento de la iglesia es doctrina apostólica, dada por los apóstoles. No necesitamos nuevos apóstoles para dar fundamento nuevo, porque el fundamento en una construcción se pone una sola vez. Y fueron los apóstoles quienes pusieron el fundamento para la construcción
pues, hablando metafóricamente, de la iglesia. ¿Sí? Así que no necesitamos más apóstoles para seguir poniendo más fundamentos. Eso ya ha quedado claro. Lo otro que también vemos en este pasaje, aunque no es el tema de la predicación el día de hoy, es que, la pregunta del versículo 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? Pues no. ¿Todos son maestros? Pues no. ¿Hacen todos milagros? Pues no. Para aquellos que creen que todo creyente debe tener, pues, el don de sanidad. En la misma época apostólica, ¿hacían todos milagros? Pues no. ¿Tienen todos dones de sanidad? Pues no. ¿Hablan todos lengua? Pues no. En la misma época apostólica, para aquellos que creen que nacer de nuevo y ser bautizado con el Espíritu Santo necesariamente es hablar en lenguas, la pregunta que hace aquí el apóstol Pablo es: ¿hablan todos en lenguas? Y la pregunta es retórica, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? No. Eso. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Se dan cuenta la locura que se cree en estos tiempos de que cuando tú eres bautizado y lleno del Espíritu Santo, sí o sí tienes que hablar en lenguas si no eres una persona no espiritual? Ni en la misma época apostólica ocurría eso. ¿Ve? ¿Interpretan todos? No, dice, ¿ve? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Esto hemos explicado, solo un pequeño paréntesis para que usted recuerde lo que ya hemos enseñado anteriormente. Así que el tema en realidad no es ese, pero quisiera recordar algunos puntos acerca de de la membresía de la iglesia, ¿sí? Nosotros consideramos que los que van a formar parte de la membresía de la iglesia son todos aquellos creyentes que han sido bautizados. En el capítulo 29, por favor, me pasa mi confesión de fe que está ahí, azulito, por favor. En el capítulo 29 de nuestra confesión de fe dice lo siguiente, y les voy a leer. Usted puede incluso ir a la confesión que tiene seguramente digital o tal vez impresa. Capítulo 29, por favor. Del bautismo. Nos estamos adelantando a lo que vamos a llegar en algún momento, ¿no? El bautismo, dice capítulo 29, párrafo 1. El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo a fin de que sea para el bautizado una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección. Una señal de estar injertado en Cristo, del perdón, una señal del perdón de sus pecados y una señal de darse a sí mismo a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en nueva vida, en novedad de vida. Párrafo 2 dice: aquellos que realmente profesan arrepentimiento para con Dios, aquellos que realmente profesan fe en nuestro Señor Jesucristo, aquellos que realmente profesan obediencia a nuestro Señor Jesucristo, escuchen, son los únicos sujetos adecuados para cumplir esta ordenanza, el bautizarse. No es cualquiera, ¿se da cuenta? No es cualquiera. Son aquellos que verdaderamente se han arrepentido y lo profesan públicamente. Aquellos que verdaderamente han creído por fe, han creído en nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que verdaderamente están caminando en obediencia en medio de... ¿Cómo camina, hermanos, un niño cuando comienza a caminar? ¿Perfecto? No. Todo llegue, como dicen, ¿no? Todo cayendo comienza un niño. Primero comienza a gatear. Cuando nace no se queda. Solamente no se mueve un bebé y no comienza su desarrollo cuando está muerto, ¿no? Más bien comienza a oler pasando los días. Si es que ha fallecido el bebé, comienza a oler. No se mueve, está frío. Pero una vez nacido, lo natural es que comienza a llorar y va moviéndose un poquito. Conforme van pasando los días, va moviéndose más.
A los 6 meses de repente ya está volteando, no sé, Liz debe tener exactamente la secuencia, ¿no? Tal vez va volteando su cabecita, moviéndose, comienza a gatear 7, 8, 9 meses y después ya comienza a querer caminar y su caminar no es perfecto. Pero mire usted, va a avanzar al punto que va a caminar luego como usted y como yo. Así es cuando alguien nace. Igual, el creyente nacido de nuevo no es alguien que camina perfectamente desde el día de su nacimiento espiritual, pero es alguien que comienza a tener un caminar torpe, fallando, cayendo, pero va avanzando. ¿Ve? Eso es lo que nos dice el versículo, nuestra confesión de fe, el párrafo 2. El párrafo 3 dice: el elemento externo que debe ser usado en esta ordenanza es el agua. Por eso aquí tenemos una piscina y lo sumergimos, ¿no? En la cual debe ser bautizada la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El párrafo 4 dice: la inmersión o sumersión de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración de esta ordenanza. Aquí, hermanos, no creemos que los bautizados deben ser hechos solamente por aspersión, ¿no? Ahí. O solamente derramando un poquito de agua en la cabeza. No creemos ello. Encontramos en las Escrituras, creemos que la evidencia para mostrar lo que realmente ocurre en el Evangelio, que es la sepultura del hombre espiritual y la resurrección del hombre espiritual, eso se ve mucho mejor representado, no a través de aspersión de agua, sino a través de inmersión o sumersión en el agua. ¿Me dejo entender? Por eso es que aquí bautizamos sumergiendo a las personas, ¿sí? Completamente. Porque luego eso representa que al levantarlos, ellos están empapados, revestidos de Cristo y a nueva vida, resucitados para el Señor, para nuestro Dios, a una nueva vida. Así que creemos que la correcta administración no necesariamente es ir al río, sino sumergirlos en el agua. Ahora, ¿por qué en la iglesia lo hacemos aquí en la iglesia? Pastor, pero Jesús se bautizó en el río Jordán. Te cuento, todavía no habían fábricas de piscina de aguas. Te cuento, por eso es sencillo. No había fábricas que te vendían piscinas idóneas para hacerlo dentro, aparte que todavía institucionalmente la iglesia no estaba, ¿se acuerdan? Institucionalmente no, aunque como pueblo de Dios ya había el pueblo de Dios, pero institucionalmente como iglesia todavía estaba en proceso. ¿No es así? Nuestro Dios ha tenido una revelación progresiva y eso lo podemos ver a través de estudiar las Escrituras. Pero pastor, otra vez Jesús, el etíope, también fue bautizado ahí de repente en un riachuelo. Una vez más, déjenme decirles, eran momentos especiales. Nosotros consideramos que el bautismo, aunque podemos hacerlo fuera en un día de campo, si usted se ha percatado, más solemnidad hay cuando se hace en la iglesia. Porque pueden dar su testimonio, ellos pueden hablar, y la iglesia no está en el campo, otros bañándose, otros comiendo, otros con el ruido del agua, no escuchando absolutamente nada. Queremos que en la iglesia el bautismo sea un momento en el cual todos seamos predicados de manera práctica, de manera actuada, por así decirlo, el evangelio. Hay un micro que ellos tienen mientras se van a bautizar y luego relatan su testimonio de conversión. Ellos no se paran aquí a decir, el Señor me ha sanado, por eso me voy a bautizar. Eso no hacen acá. Eso no hacemos nosotros. Yo antes era tal persona y ahora he venido a Cristo para ya no ser esa persona. Tampoco hacemos eso. El testimonio que se da es: Cristo me ha salvado a mí, terrible y vil pecador, y lo he visto como mi Señor, como mi verdadero creador y salvador, quien entregó su vida por mí, y ahora he decidido, guiado por el Espíritu Santo, a vivir para Él para siempre, sabiendo que estoy seguro en sus manos. Y aunque fallaré, iglesia, ténganme paciencia y corríjanme, pero quiero servir a mi Señor y públicamente lo quiero demostrar a través de este acto. Y se bautizan.
Eso no ocurre en un río, aunque no está mal que se pueda hacer, pero queremos que sea mucho más solemne. Y usted sabe que creo que en la iglesia nuestros bautizos lo son así. Así que creemos entonces que los bautizados tienen que ser sumergidos, ¿ok? Lo otro que las escrituras nos enseñan y que la confesión de fe nos lo resumen es que los que van a ser bautizados son aquellos que profesan arrepentimiento. ¿Qué significa? Creyentes. Y los niños no creen. Sí, pastor, los niños creen. No, tiene que haber una convicción de pecado. Y un niño a los 6 meses, 7 meses, 1 año, 2 años, no tiene conocimiento de su pecado y no siente la necesidad de arrepentimiento. Por lo tanto, consideramos que no es correcto que un niño sea bautizado. Y si alguien ha sido bautizado de pequeño, déjeme decirle que ese bautizo no reemplaza al bautismo que creemos la iglesia ha practicado en toda la historia del cristianismo. Se requiere que la persona se arrepienta y crea. Yo te pregunto, ¿eso ocurre en un niñito? Vamos. Creo que tenemos que ir ahí a Ficafé a tomar café para despertar algunos. Vamos a pedir que nos auspicien, creo. Pero hermanos, ¿puede un niño de 1 año, de medio año, de 3 meses arrepentirse? ¿Entiende que es pecador un niño de 2, 3 años, 4 años, 5 años, 8 años? A los 8 pudiera ser, pero aún no hay una comprensión total. Yo me acuerdo que a los 8, 9 años, creo, Joshua, un día se puso a llorar en casa después de leer el Evangelio, después de que se le explicó el Evangelio, y comenzó a llorar diciendo que se siente pecador y cree en Jesucristo y necesita salvación. Pero no por ello hemos nosotros tomado eso de una vez para decir, ya, muy bien, Joshua, el único niño especial del mundo que tiene que bautizarse. No. Tenemos que esperar a que su fe pueda madurar y dar testimonio. Por más que sea hijo del pastor, no significa que podamos bautizarlo. Él tiene que dar testimonio público de su carácter, de su arrepentimiento, y para eso se requiere, hermanos, ver los frutos en el tiempo. ¿No es así? Entonces, se bautizan no niños. Si usted es asistente de la iglesia y ha sido bautizado de niño, déjeme decirle que ese bautizo no tiene validez. No lo tiene. Aunque los bautizos no te salvan, ¿no? Pero no tiene validez como parte de cumplir la ordenanza de nuestro Dios. Pastor, yo antes me he bautizado ya en otra congregación. ¿Sabes? Tendrías tú que preguntarte, no habría problema de que no te bautices, siempre y cuando tú mismo te preguntes, ¿te bautizaste después de haber creído el Evangelio bíblicamente? Eso es algo fundamental. Si tú no te bautizaste después de haber creído el Evangelio bíblicamente y solamente te bautizaste teniendo doctrinas completamente contrarias a lo que la Biblia enseña, y te bautizaste porque un grupo de hermanos se bautizó, o porque te obligaron y porque te dijeron, ya mira, todos tienen que bautizar, si no, no van a subir a cantar, y por lo tanto, sin haber entendido lo hermoso que enseña el bautismo, los principios fundamentales del bautismo, el Evangelio mismo, si solamente pasaron para cumplir unos requisitos de iglesia, ese bautizo tampoco no vale. Tienes que haberte arrepentido y creído verdaderamente el Evangelio bíblico. Por eso nos llamamos bautistas, somos bautistas. ¿Por qué? No porque descendemos de Juan el Bautista, sino que después de la Reforma Protestante, habían muchos que se habían bautizado de pequeños y se convirtieron al Evangelio, y entonces tenían que volver a ser bautizados, y por eso se llamaban, ellos son los bautistas, los que están bautizando de nuevo, decían, ¿no? Y al final quedó ahí, ¿no? Pero, hermanos, nosotros creemos en el bautismo, en el credo bautismo, así se llama. Credo bautismo significa que te bautices cuando crees, te arrepientes y crees. No creemos en el paido bautismo. ¿Qué es paido bautismo? El bautismo de niños.
El pálido bautismo no consideramos, y estamos seguros de ello, que la Biblia no lo acepta. Aunque algunos cristianos reformados, incluso como los presbiterianos, tienen un entendimiento diferente en este punto, tampoco vamos a renegar con ellos al respecto. Son nuestros hermanos. ¿Sí? Así que, bueno, el tema no es el bautismo, sino me gustaría ver la cuestión de la membresía en la iglesia. Porque ya han sido bautizados nuestros hermanos, y la pregunta es, ¿debe quedar solamente ahí? ¿Suficiente el bautizo nada más? Bueno, si estuviéramos en la época apostólica, ellos se bautizaban y eran insertados rápidamente al círculo de creyentes. Pero hermanos, conforme la iglesia avanzó y comenzó a institucionalizarse y a ordenarse mucho más, comenzó la iglesia a entender que es necesario que, aparte del bautismo, la persona también sea oficialmente recibida como parte de la iglesia en una membresía, en un conteo de hermanos. Y eso es algo que nos gustaría ver, ¿sí? A ver, 5 evidencias de alguien que en el Nuevo Testamento que demuestran la pertenencia de una persona a la iglesia, ¿sí? Y en primer lugar, para no demorar mucho, tenemos que ver que la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, debe disciplinar a sus miembros. La iglesia debe disciplinar a aquellos que son parte de la membresía. Miren ustedes, Mateo 18, versículo 15, por favor. Usted va a ver del 15 al 17, donde se ve este proceso de membresía que se está siguiendo, perdón, este proceso disciplinario que se está siguiendo en Mateo 18. Ay, no sé por qué no abre mi Biblia. Aquí. A ver, vamos a ver. El logos está medio logos. Ahí está. Desde el versículo 15, escuchen lo que dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Si se dan cuenta acá, si consideramos lo que implica aquí en Mateo 18, del versículo 15 en adelante, donde la iglesia o la eclesía, si se dan cuenta, parece ser la corte de apelación final en asuntos de autoridad eclesiástica en lo que se refiere a la membresía. En este caso hay un hermano que ha ofendido a alguien, ha pecado contra alguien, y entonces ocurre que el proceso para poder volver a la comunión de este hermano con otro es a través de ir y amonestar a ese hermano. Tú te has dado cuenta que el hermano Ángel está actuando mal, vas y al hermano Ángel lo amonestas por tú solito. Tampoco vas a ir, oye, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué te pasa? Todo porque eres grandulón. Nada de eso, ¿no? Sino con amor, con paciencia, con sabiduría, orando. Vas, hermano, ¿sabes qué? Me parece que este accionar de usted está yendo en contra de lo que un creyente debería vivir. Y entonces el hermano, ¿qué ocurre cuando a alguien le muestran su pecado y su error? Baja la cabeza. ¿No es así? Baja la cabeza y entonces el hermano se arrepiente y ahí quedó todo. Pero en el caso del hermano, ¿qué te pasa? Yo soy más grande que tú. A mí no me puedes tú venir a decir nada y yo soy miembro, yo soy parte del liderazgo de la iglesia y tú eres un simple hermano. Sigue actuando mal. Aquella persona que le ha amonestado debe ir a buscar testigos de la iglesia. Al final, si no quiere, debe ser llevado este asunto al liderazgo de la iglesia.
Eso es lo que nosotros vemos acá en Mateo 18, versículo 15 en adelante. Y luego el versículo 18, no todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. El contexto ahí es no atar demonios ni espíritus, que es algo que tampoco en esta iglesia hacemos porque no es necesario. Es una mala interpretación de la Biblia tener que estar atando demonios y espíritus. La Biblia no te enseña estar haciendo eso usando Mateo 18, 18. Ya lo sabemos, ¿no? Esto se trata acerca de que la iglesia ha acordado algo respecto a la disciplina del hermano, respecto a este hermano, de tal manera que incluso esta persona puede ser expulsada de la iglesia. Y todo lo que atares en la iglesia, todo lo que prohíbas respecto al asunto de pecado de este hermano, el Señor arriba dice, lo acepta, lo ata, lo prohíbe. Y todo lo que tú desatas, es decir, de repente esa persona ya pasó su proceso y la iglesia reunida lo libera de esa disciplina, dice la Biblia, el Señor lo desata hacia arriba, es decir, ya lo acepta. Eso es lo que significa, sencillo. Por eso es que Pedro luego pregunta, Señor, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano? No le pregunta, ¿no? Y Señor, ¿y cómo voy a hacer liberación entonces? No dice eso, Pedro, ¿no? Sino está preguntando, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Pregunta Pedro. El problema es que en las congregaciones solamente leen un versículo para querer validar una doctrina que lo han escuchado y que suena bonito y que los hace ver más espirituales cuando la Biblia no enseña eso, ¿no? Pero lo que vemos aquí es que hay un proceso disciplinario para alguien que está actuando en pecado y la iglesia es la que debe disciplinar a sus miembros. Si no hay miembros en la iglesia, ¿cómo se puede definir el grupo que se va a ocupar de este asunto tan delicado y trascendental, de tal manera que se tiene que exhortar a una persona impenitente y luego emitir un juicio sobre su posición en la comunidad de la iglesia? Si no hay miembros, si no sabemos quiénes son los miembros oficialmente, ¿cómo podemos disciplinar? Puede un invitado venir y decir, ¿sabes qué? Yo digo tal cosa. Pero sí, ¿cómo podemos? ¿Se debe tomar en cuenta a cualquier persona para definir un asunto respecto a la iglesia? No, debe haber una membresía, es decir, debe ser oficial la membresía para que tome las cartas en el asunto respecto al rumbo de la iglesia, respecto a la disciplina de los hermanos. Tiene que haber una membresía. Y también no se puede disciplinar a una persona, a un hermano, si es que esa persona no ha aceptado lo que implica ser miembro. Y lo que implica ser miembro es justamente introducirse a la comunidad de creyentes, sometiéndose a la autoridad de la iglesia, respetando los principios bíblicos, y dentro de los principios bíblicos, parte de las muchas bendiciones que tiene el miembro es justamente la amonestación. La Biblia, ¿qué dice? El padre que ama a su hijo, ¿sí o no? ¿Sí o no que se disciplina? Y generalmente eso ocurre con nuestros hijos cuando los hemos tenido desde chiquititos. Si tú has sido sabio en disciplinar a tu hijo desde chiquitito, te aseguro que cuando está grande tú no necesitas agarrar correa para nada. Tú no necesitas tener que estar gritando una y otra vez cuando ya tienen 7, 8, 9, 10, 11 años. No necesitas hacer eso, salvo que has actuado de manera equivocada cuando estaban chiquitos. Cuando están pequeñitos es donde se les disciplina. Y justamente cuando la parte traserita está más gordita, porque son chiquitos, ¿no? Ahí, chiquito nomás, leve, no estamos hablando de maltrato. Y de edad pequeña ellos aprenden a través de la disciplina. Y el padre que ama a su hijo, dice, lo disciplina. Una vez que ha pasado los 3, 4, 5 años, si realmente se le ha dado una buena disciplina, ya no necesitas hacer eso. Ya temen, ya tienen temor, ya respetan, ya saben que papá no es alguien a quien puede faltar el respeto, ni a mamá. Y lo mismo se hace con los miembros de la iglesia. Aquellos que son nuevos, generalmente a ellos es donde más se les amonesta, para que luego, una vez pasado ese tiempo, ellos maduren mucho más
y sirvan más al Señor. Pero ¿cómo se puede hacer eso si no hay una membresía oficial? Los que son miembros oficiales hacen un compromiso, después de haber observado los principios bíblicos, de someterse a la autoridad de la iglesia. Y eso incluye que ellos aceptan la amonestación y la disciplina. Ahora, hermanos, esos son casos extremos, claro. Creo que en la iglesia todavía no nos hemos levantado como iglesia y decir, no, hermano, hermana, tú, por favor, tienes que apartarte. O hermano, hermana, tú, por favor, siéntate. Sal del coro, sal de la música, sal de esto por un tiempo. Después de esto, no hemos llegado todavía a ese punto. Pero sí una iglesia tiene la autoridad para hacer ello. ¿Sí? Otra evidencia, otro aspecto del Nuevo Testamento que demuestra la pertenencia a una iglesia es que existe, hermanos, justamente la excomunión. 1 Corintios capítulo 5, versículo 12 en adelante, nosotros encontramos que se está hablando, el apóstol Pablo está mostrando ahí la necesidad de poder expulsar a alguien de la iglesia. Esto es un caso gravísimo, ¿no es así? Un caso muy grave. 1 Corintios, por favor, veámoslo juntos. No sé por qué esta Biblia Logos no quiere abrir. A ver, ahora sí. 1 Corintios capítulo 5 versículo 12 dice lo siguiente. ¿Lo tiene? Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? A los que están fuera, dice el apóstol Pablo. No juzgáis vosotros a los que están dentro, está hablando de la membresía. Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Qué significa esto? Están tocando un tema de inmoralidad. El apóstol, la iglesia de Corinto, está pasando un tiempo donde alguien está actuando de manera inmoral. Y esto es sabido por todo el mundo. Y el apóstol Pablo dice, esta persona tiene que, ya que no se arrepiente, ha sido amonestado por toda la iglesia y no se arrepiente, sáquenlo de la iglesia, está diciendo. Pero ¿cómo puedes sacar a alguien que no es parte de la congregación? No se puede. Ahora, está hablando de la membresía, obviamente. No significa que acá no puede congregar todo el mundo. El adúltero, el fornicario, el mentiroso, el ladrón, el borracho, el homosexual tiene que venir a la iglesia a escuchar el mensaje. Estamos hablando que tiene que salir de la comunión de la membresía oficial. ¿Y quiénes son la membresía oficial? Aquellos que representan a la iglesia. Los invitados no representan a la iglesia. En cierta ocasión alguien estaba en el Gómez, se me acercó y me dijo, contigo quería hablar. Quiero hablar de tal persona que es miembro de tu iglesia. Yo digo, ups, Dios mío. Bueno, te escucho, le digo. Tal persona. Y esta persona pues venía una vez al año. O a veces 2 veces al año. O bueno, exagerando, 3. 3 veces al año en eventos. Y entonces yo le escuché después que me dijo, ¿cómo es posible? Tienes que decirle pim, pam, pum, todo. Me contó esta otra persona de otra congregación. Entonces, cuando termina, yo le dije lo siguiente. Bueno, mira, ahora déjame que te explique. Esta persona que me mencionas, si es cierto lo que tú me estás diciendo, bueno, nosotros pudiéramos también conversar con esta persona para ver alguna forma de solucionar este impasse muy feo que tú tienes con esta persona. Pero lo otro que tengo que decirte es que la iglesia tiene una membresía oficial. Porque me estaba acusando y diciendo, ¿tú cómo permites como pastor que esta oveja de tu iglesia sea así? No lo amonestes. Y yo le dije, lo que pasa es que esta persona no es miembro oficial de la iglesia. Y cuando no son miembros oficiales de la iglesia,
ellos no han aceptado la amonestación, la disciplina que deben tener ellos como parte de ser miembros de la iglesia. Y como no lo han aceptado, yo no puedo ir a amonestar y decir, por ejemplo, ¿no? Hermana María, ¿cómo es eso, hermana, que te estás portando mal con tu esposo? Cuando alguien es miembro de la iglesia, tenemos autoridad de hacer eso. Que con mucho respeto ir y decir, hermana María, ¿cómo te vas a portar así? No está bien, hermana. Los creyentes no hacemos ello. Por favor, regresa de tu mal actuar, regresa de tu mal comportamiento. Sirve al Señor con pasión, con devoción, con honestidad, por favor, hermana. Regresa de ese mal actuar. Y si ella continúa y me dice, ¿sabes qué, pastor? No, yo soy así, a mí nadie me cambia. Ah, muy bien, nos reunimos con el liderazgo, hermana. Otra vez nos vamos en grupo, ¿no? Hermana, ¿cómo puedes estar actuando así? Por favor, regresa de ese mal actuar. Y la hermana sigue todavía rebelde. Ah, muy bien, iglesia, tal hermana está actuando, ya se divulga su pecado, ¿se da cuenta? Está actuando de esta manera y nos parece que tiene que ser sacada de la membresía oficial. No del asistir. Porque es necesario que asista para escuchar el mensaje y se arrepienta, sino de la membresía. La iglesia excomulga, y para excomulgar tiene que ser parte oficial de la membresía. Si no es parte oficial, ¿cómo excomulgar? Y es lo que le dije, esta persona no es parte de la membresía oficial. La membresía oficial en la iglesia, nosotros consideramos a todos aquellos que han pasado el proceso, y ellos, si ustedes vienen y nos dicen que esta persona está actuando mal, hermanos, como bomberos o como policías, tenemos que ir a ver, ¿es cierto que estás dando mal testimonio afuera? ¿Es cierto que estás actuando mal? Aunque esto lo hacemos imperfectamente en medio de nuestra imperfección como seres humanos, hermanos, la iglesia, los principios bíblicos nos facultan a que nosotros podamos ir y excomulgar a alguien. Pablo dice, ¿qué tengo yo que ver con juzgar a los de afuera? Es básicamente lo que le estaba diciendo esta persona. Yo no puedo poner mis manos al fuego por alguien que no ha aceptado la autoridad de la iglesia y se ha sometido a ella. Puedo ir a conversar, si quieres puedo apoyarte en ello, pero no puedes pensar que esta persona está dando mal testimonio a la iglesia porque esta persona no es de la iglesia. No forma parte de la iglesia, oficialmente no lo es. ¿Se dan cuenta? Ahora, lo tercero que me gustaría decir es que vemos en el Nuevo Testamento de que los cristianos, los creyentes nacidos de nuevo, al final se someten a sus líderes. ¿Dónde? En la iglesia. No se someten a líderes de otra iglesia, sino se someten a los líderes de la iglesia local. Así que la membresía en una iglesia está implícita en el requisito bíblico de que los cristianos se sometan a un grupo de líderes, ancianos o pastores de la iglesia. A eso es. Los cristianos se deben someter ¿a quién? A los líderes de su iglesia. Por ejemplo, Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellas. ¿Ve? No puede ingerir otro pastor a amonestar al hermano Manuel, de tal manera que actúe como el pastor principal de la iglesia. Eso es algo que no puede hacer. Puede llamarle la atención como un amigo, como un hermano en Cristo, pero de ahí a tomar asuntos de tal manera como parte de esta congregación no lo puede hacer. Nosotros nos sometemos a las autoridades de la iglesia. 1 Tesalonicenses 5:12 al 13, voy a parafrasear los textos, dice, os rogamos, hermanos, que tengáis en alta estima a los que trabajan entre vosotros y os presiden, ¿no?, en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en muy alta estima y amor por causa de su obra. Es decir, que la iglesia está ordenada a que debe estar sujeta y estimar a aquellos que lo están liderando. Pero ¿qué pasa cuando alguien no es miembro oficial de una iglesia? Obviamente no puede cumplir, no se siente obligado a hacer esto. Pero los creyentes están obligados a hacer esto.
1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es decir, predicar y enseñar, básicamente está hablando de pastores. Porque anciano no necesariamente es alguien que está como pastor titular, ¿no? Aunque puede ser un pastor, pero pudiera incluso no estar en el pastoreo de la iglesia, aunque pudiera hacer también ese oficio en apoyo, ¿no es así? Pero dice los ancianos, ¿no? Que gobierna bien, en el griego, hoi kalos proestotes presbuteroi. ¿Qué significa? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Cómo puedes tú reconocer a aquellos si tú no eres parte de una congregación? ¿Ve? ¿Cómo va a funcionar este liderazgo y esta sumisión si no hay una membresía que defina quién ha asumido el compromiso de ser liderado y quién ha sido elegido como líder? Esto es parte de ser miembro de una iglesia, hermano. ¿Sí? Y por último, vemos aquí en 1 Corintios la metáfora del cuerpo. ¿Ve? La membresía, hermanos, en la iglesia está implícita en esta metáfora que el apóstol Pablo usa del cuerpo. La palabra original para miembro es miembro de un cuerpo como mano y pie y ojo y oído, si se dan cuenta. Y en el versículo 12, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, forma un solo cuerpo, así también Cristo. Cristo es la cabeza y como la cabeza de la iglesia, y la iglesia tiene muchos miembros. No puedes tú decir, siendo la mano del hermano Manuel, no puede decir que es mi cuerpo, parte de mi cuerpo. No puede hacer eso, ¿sí o no? El cuerpo tiene una cabeza, y en la metáfora esa cabeza es Cristo, y el cuerpo es la iglesia, pero la iglesia tiene muchos miembros, y esos miembros están definidos, y eso implica una membresía, hermano. Esa es una membresía. ¿Ve? Así que cuando vemos esta metáfora que el apóstol Pablo nos muestra, claramente estamos siendo guiados a entender de que aunque un creyente pueda ser nacido de nuevo, eso es algo que tú y yo verdaderamente no lo podemos verificar. Pero ¿cómo se puede hacer más visible? A través de su bautizo y luego su inserción en la iglesia en una membresía oficial. Y eso es lo que vamos a ver durante este tiempo, amados hermanos. ¿Amén? Pero pastor, el ladrón en la cruz no se bautizó ni fue miembro de nada. Son casos excepcionales. Pero luego, cuando tú estudias las escrituras, encuentras que los creyentes se bautizaban y luego eran insertados a la iglesia. Y había un conteo oficial de quiénes eran y quiénes no eran. ¿Amén? ¿Amén? Les digo esto, hermanos, por si todavía hay hermanos en la iglesia que no se han bautizado y quieren ser parte también de la membresía, pues vean esto como una necesidad, no una obligación. No estamos poniendo la soga al cuello a nadie, pero sí lo veas como una necesidad que el Espíritu Santo pone en el corazón de formar parte oficial de la iglesia. Y que todos nosotros podamos gozarnos a través de esa decisión que puedas tomar. Pongámonos de pie, por favor, para dirigirnos al Señor en oración y orar por aquellos que están pidiendo membresía o que se les está invitando a formar parte de la iglesia de manera oficial. Y por los otros hermanos que están bautizando, que están pidiendo también ser bautizados.